El respeto a la persona que encarna la autoridad es un comportamiento básico, esencial para que una sociedad funcione en los términos de convivencia colectiva que la mayoría aceptamos como apropiados, como correctos. Hablo, por ejemplo, del respeto a un policía, del respeto a un inspector que está en el ejercicio de sus funciones, del debido respeto a cualquier funcionario o autoridad que esté cumpliendo con lo que le toca, que no es más que cumplir un rol determinado en función de la gente, en función del bien de todos. Sin embargo, estas conductas deseadas a veces no se dan exactamente así y existen desviaciones. Esas desviaciones pueden ser tanto en funcionarios como en determinadas personas que desobedecen, que se resisten a cumplir con la indicación de un oficial, y esto puede desencadenar después una situación que derive en delito. Y ya entonces se comienza a complicar la situación. Ese es nuestro tema de hoy: respeto a la autoridad, conductas inapropiadas y sus consecuencias. Ya comenzamos. Mis invitados en esta oportunidad, repite el doctor en ciencias, coronel Hugo Morales Carel, segundo jefe de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria. Coronel, un placer. Buenas, Humberto, muchas gracias por la invitación. Está con nosotros también la máster Beatriz de la Peña Lao, jefa del Departamento de Investigación de la Dirección de Procesos Penales en la Fiscalía General de la República. Fiscal, bienvenida también. Gracias, Humberto, un gusto estar aquí. Y se suma, no es su primera vez, el magistrado máster en ciencias Otto Molina Rodríguez, es presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular. Magistrado, un gusto que nos acompañe. Gracias, un placer también para mí. No es la primera vez para ninguno. Bueno, de hecho, el coronel y la fiscal estuvieron hace muy poco y además creo que con éxito la comparecencia en nuestro programa. Aquí hay un grupo de temas que vamos a tratar de agrupar, y no precisamente a partir de un delito determinado, sino más bien a partir de conductas. Hoy vamos a hablar del respeto a la autoridad. Hemos traído a la policía porque precisamente quizás la autoridad que más frecuentemente uno ve en la calle, con la que más se interactúa, es la policía, pero no se trata solamente de la policía. Pero también la policía, ¿por qué? Porque es que es la más atacada de todas las autoridades en Cuba. Es ese agente que encarna la autoridad del Estado, que está en la calle y que desde el exterior recibe todos los días horas y horas de ataques en función de que usted vaya sobre la policía, de que usted rechace la actuación de la policía, de que ataque a la policía. Y bueno, traje algunos fragmentos, si están de acuerdo, vamos a verlos, breves fragmentos de esto que ocurre todos los días a través de redes sociales. Vamos a ver. La policía y las tropas especiales métanle botella de gasolina a esos hijos de sus buenas madres. Mételo afuera para la calle, que se pega y métele un palazo. Tienes que usar lo que tú tienes en la mano. Esto es guerra de barrio. Viene a firmarte aquí, rómpele la cara, que ese chivatón. Por eso es importante que ustedes tomen las estaciones de gobierno. Tomen los gobiernos municipales, provinciales. Pónchale las gomas al camión para que no puedan irse. Pónchenle las gomas a las patrullas. Pónchenle las gomas a los camiones. La cámara de seguridad, quémasela. La patrulla, quémasela. Si mañana empiezan a estos perros a aparecer con las patas partidas, con la cabeza rota, está bien. Quitarle la pistola de la oncena y vamos a partir el cuello, mi hermano. Sí. Entonces, policía que venga, usted coge un machete y le corta la cabeza. Y si después la puedes poner en el tendero eléctrico, la pone. Coges un machete, lo coge, lo digo yo, y le corta la cabeza. Ya sea que ponerse sangriento, vamos a ponernos sangriento. Estos llamados son, reitero, todos los días, horas y horas en internet. Coronel, a pesar de estos llamados, la incidencia, o sea, ¿se dan frecuentemente este tipo de hechos en la Cuba de hoy? Bueno, Humberto, como tú has presentado inicialmente en el programa, es mucha la incidencia del enemigo convocando a que se ataque a la policía en el ejercicio de sus funciones. Afortunadamente, la población cubana tiene conciencia y el registro de delitos de los que vamos a analizar en el día de hoy es mínimo en relación con el impacto de la policía. No obstante, la peligrosidad social de estas conductas es elevada, teniendo en cuenta que son acciones en contra de las autoridades y impiden el cumplimiento de las funciones del establecimiento del orden público y la tranquilidad ciudadana. Fiscal, ¿la conducta de ustedes es tenue o es severa con este tipo de conductas cuando se dan? No, a partir de lo que explicaba el coronel, evidentemente la Fiscalía, por las consecuencias que tienen estos hechos, el principio es de severidad, tanto para medidas cautelares como para sanciones a solicitar en los Medidas tribunales. cautelares de prisión generalmente para... Por lo general.
Sí. En el caso del tribunal, las sanciones, la manera en la que el tribunal considera finalmente estas conductas. Sí, de igual forma, cuando son presentados por el fiscal los expedientes al tribunal, el juez enseguida revisa la pertinencia de esa medida cautelar por la gravedad y las características personales de los comisores, procede a su tramitación cumpliendo el debido proceso hasta la solución final del asunto, de lo cual podremos hablar más adelante. Pero Humberto, aquí quiero llamar la atención en un particular. Sí. Lo que están haciendo estos youtubers con los llamados es un delito. Están incurriendo en el delito de instigación a delinquir. Instigación, A delinquir. que lo tenemos en el código. Lo tenemos en nuestro código, además está tipificado en la mayor parte de las legislaciones. A ver si podemos encontrar rápidamente instigación a delinquir en el Código Penal. Y usted comenta en qué consiste, magistrado, este delito. Concretamente quiere decir que una persona llama, incita, provoca a otros a cometer determinados delitos en particular. Y aquí lo veíamos. Ahí hay un abanico de delitos que se están pidiendo cometer, desde faltar el respeto, agredir directamente, hasta tomar instituciones. Es decir, es un abanico de delitos que después podemos ir tipificando cada una de ellas. Llamar la atención en este delito, Sí. Bueno, primero prevé un marco penal que, como se puede visualizar en la pantalla, discurre de 6 meses a 1 año. Pero si esa provocación, esa instigación surte efecto, entonces esa persona puede ser sancionada por el delito por el que está provocando. También lo prevé la norma. O sea, trato de entender, si usted está instigando a asesinar y solo queda en instigación, estamos en el primer párrafo, la sanción es más pequeña. Pero si se asesina, entonces es asesinato, ya no es instigación a delinquir. Correctamente. Y además de eso, también prevé, más adelante en los apartados de ese delito, que si usted lo hace a través de las redes sociales, como está aconteciendo, Ahí está. se agravan los marcos penales. Claro, ¿sí? Esto tiene que ver con el poder y el alcance que tienen los medios Claro, sociales. no es lo mismo decirlo bajito a alguien que decirlo a través de las redes sociales. Este no es exactamente el tema, pareciera, pero sí lo es. Y voy a recordar la lista. Ustedes recuerdan la lista que se publicó hace algunos meses y que Cuba, en todo su derecho, incluía a personas que realizan actividades terroristas. Bueno, ¿vieron esos ejemplos? Miren, vamos a marcar aquí el número 47, William Cabrera González. ¿Es o no terrorista quien está llamando a hacer eso contra los agentes, contra la policía? Yamila Betancourt García en el número 50. ¿Escucharon lo que decía ahora mismo? Alexander Otaola, ¿es o no terrorista? Pidiendo lo que acaba de pedir. Jorge Ramón Batista, conocido con ese nombre, ¿es o no terrorista? Bueno, todo indica que sí. Máxime cuando, y quiero volver con usted, coronel, que ha estudiado el tema, existen documentos del ejército norteamericano que hablan concretamente de esta incitación, de buscar esta reacción en la policía. ¿Qué es lo que ha estudiado usted? ¿Qué documentos son? ¿Qué podemos referir sobre este tema? Bueno, Humberto, mira, ninguna de estas acciones son acciones casuales. Estas acciones forman parte de un plan del gobierno de Estados Unidos. Las acciones de estos youtubers, de hacer estos llamados. De hacer estos llamados. Esto no es casual, esto forma parte de las acciones del gobierno de Estados Unidos para lograr la inestabilidad en el orden interior cubano. Si alguien tuviera duda, sencillamente tiene que recurrir a estudiar los documentos, como tú hacías mención, que el gobierno de Estados Unidos ha publicado y que están disponibles en las redes sociales, como es la circular 18-01 de las Fuerzas Especiales del gobierno de Estados Unidos y la publicación de técnicas del ejército ATP 353-05.1, Sí. ambas sobre la guerra no convencional. Vamos a ver las portadas de ambos documentos y usted sigue explicando de qué se trata. Ambas sobre la guerra no convencional. Sencillamente estos documentos hacen una promoción a la desestabilización interna de aquellos países que consideran hostiles y buscan 2 elementos fundamentales. Primero, la comunicación. Buscar un elemento que sirva para capitalizar y crear una situación de descontento, una situación de desorden público generalizado en el país. Fundamentalmente utilizando la figura de la policía. Aquí dice este párrafo que entre los objetivos está inmovilizar los procesos de orden y seguridad públicos y desafiar seriamente el mandato del gobierno. Precisamente eso es lo que buscan. Es decir, ellos buscan, atenten contra la autoridad para que la autoridad tenga una respuesta desmedida, capitalizar esa respuesta desmedida que puede tener la autoridad, que puede ser que genere un muerto, que genere un lesionado, que genere algo, y entonces utilizar esa plataforma para utilizarla en la campaña comunicacional para demostrar un Estado fallido, para demostrar una ingobernabilidad o para demostrar una brutalidad policial. Hay otro párrafo que me llamó la atención. Dice, el evento acelerador. Para que resulte en la formación de una multitud depende grandemente de su efectividad en la comunicación, especialmente en la explotación del evento. Los organizadores asocian el evento con asuntos existentes o explotan la distorsión natural que acompaña la comunicación boca a boca. El evento o tema acelerador puede ser un individuo mártir, un informe de brutalidad policial o un acto simbólico
como la profanación de una bandera. O sea, que hay que tratar de lograr eso. Precisamente, este acápite que tú acabas de leer está en la ATP, en la página a partir del 80 hasta el 86 aproximadamente, y es en el capítulo dedicado a la subversión de las multitudes. Y continúa diciendo más, dice, si usted quiere lograr adrenalina en los que están realizando este tipo de actividades, que se produzcan apredamientos a la policía, que se produzca vuelco de carro, piedra a la policía, que se produzca el corte de las comunicaciones, lo mismo que vimos ahora ahí, que está convocando el terrorista Tony en su intervención. Precisamente esto es todo un plan articulado que no es nuevo, pero que en los últimos tiempos, con el empleo de las redes sociales, ha cogido mayor visibilidad. Y precisamente el enemigo está tratando de generar un pretexto que le sirva para mantener la acusación contra Cuba. Fiscal, magistrado, una cosa es cuando se desobedece, yo entiendo y ustedes me explican, una cosa es cuando en la calle un agente llama a alguien, deme el carnet, tiene que acompañarme, y eso va calentándose en el ambiente, no sé, o sea, la persona como resultado de su carácter o de su proyección personal va escalando en lo que pudiera ser delito, y eso es casual, eso es algo. Pero otra cosa es cuando estamos hablando de esto, de alguien que lo que está buscando es una respuesta de la policía para que se desencadene un grupo de acciones que tengan un impacto, pero ya esto tiene sin dudas otro tipo de repercusión. ¿Cómo esto se contempla en las leyes? ¿Es lo mismo quien se resiste, quien desobedece, quien provoca a la policía? Porque eso ocurre así, yo diría casual o no casual, pero no con esta intención, a cuando ocurren estos términos. ¿Qué dicen ustedes? No, Humberto, ante cualquier hecho delictivo, evidentemente hay que tener en cuenta las circunstancias en que ocurre, el móvil que persigue el comisor o los comisores, quién es el comisor o los comisores. El móvil es lo que quiere. Lo que quiere. Ajá. ¿Y cuáles son las consecuencias que se consigue con esos hechos? En este hecho podremos tener un delito más grave, incluso un delito contra la seguridad del Estado. Y del otro caso que tú estabas hablando, son delitos contra la administración y la jurisdicción, o sea, aquellos delitos que persiguen el buen desenvolvimiento de la actividad estatal y que sin embargo no tiene nada que ver esto que estamos hablando ahora con los otros hechos que ocurren en la comunidad, en la habitualidad de nuestro Estado. Bueno, que no deben ser tan habituales tampoco. No. Pero bueno, que pueden ser, me gustaría decir, más casuales. O sea, que tampoco son tan casuales, pero que no tienen la intencionalidad de lograr lo que el ejército americano está indicando como acciones de la guerra no convencional. Magistrados, y en el caso de este tipo de conductas, ¿son tendentes a qué delitos? ¿Cuál es el criterio del tribunal en este aspecto? Es correcto, como bien explicó la fiscal, siempre hay que atender al propósito del comisor. Sí. Y ahí veíamos unas visualizaciones que hay casos en los que están llamando a alterar el orden, es decir, un desorden público, están llamando a agredir al policía, y hay otros en los que están llamando ya, y tiene que ver con lo que mencionaba el oficial, con una estrategia ya bien pensada, concebida, a deponer los poderes, es decir, a deponer las instituciones públicas, entiéndase la policía. Eso está ya clarísimo, no, policía, no hay que analizar mucho para darse cuenta que lo que están buscando es eso, ¿no? Correcto. Entonces, A deponer al gobierno, y ya eso tipificaría un delito de sedición. sedición. Es correcto. Vamos a ver, vamos a buscarlo en el código, pero ya estamos hablando de un delito, una entidad mucho mayor, magistrado. Así mismo es, porque ya no solo queda en un desorden público, que de hecho se provoca, y en la agresión al policía, sino que la intención es subvertir el orden, subvertir nuestro Estado de Derecho y Justicia Social, para poder entonces ellos cumplir con los fines que quieren de colonizar a nuestro país. Aquí estamos hablando de privación de libertad de 10 a 30 años, privación perpetua o muerte si el delito se comete en situaciones excepcionales, desastre o afecta a la seguridad del Estado, o sea, las penas máximas. Exactamente, por la gravedad, por la lesividad mayor que tienen esos hechos. Bien, bueno, hemos hablado de lo más grave, pero quiero invitarla, por favor, fiscal, que venga, y vamos a hablar entonces de lo que puede ocurrir en una situación más o menos normal. Y usted, por favor, coronel, que me apoye en la explicación de cómo ustedes deben actuar ante esta situación. Vamos imaginariamente a pensar en alguien que está en la vía pública y que viene un agente de la policía y le da una indicación. Bueno, la persona pudiera cometer, en caso de negarse a cumplir con la función que está ejerciendo en ese momento la autoridad, usted está poniendo de ejemplo el agente de la autoridad. Vamos a ponerle ejemplo ese mismo del agente de la autoridad, pero puede ser con cualquier tipo de autoridad, cualquier funcionario público, un agente o un auxiliar de la autoridad o cualquier otro tipo de persona. Podríamos estar viendo cualquiera de estos delitos. Pero en ese ejemplo que estamos poniendo, podríamos estar hoy al frente de un delito de desobediencia, o sea, estar cometiéndose un delito de desobediencia, que significa desobedecer y puede ser simplemente negarse a no cumplir con la indicación que le está dando. Vamos a ver el delito de desobediencia. ¿Cómo tiene que hacer eso, coronel, un policía? ¿Cuál es la manera ideal en la que un policía tiene que pedirle a alguien los documentos en la calle? Bueno, la policía está investida de la facultad
de poder identificar personas en la vía pública a partir de los indicios que esta persona o el lugar donde se encuentre pueden evidenciar que puede existir una normalidad en este lugar. Está investida significa que la policía puede hacerlo, Sí, tiene la facultad de hacerlo. Sí, tiene la facultad de hacerlo, porque estas son acciones administrativas mínimamente invasivas y no quebrantan ningún derecho, ninguna garantía ciudadana de los Ejemplo, individuos. deme su identificación. Deme su identificación. ¿Cuál es la manera correcta de hacer eso? La manera correcta de hacer eso es sencillamente, buenos días ciudadano, por favor muéstreme su identificación. Y si no lo hace correctamente, ya la persona comienza a reaccionar de esta manera, fiscal. Bueno, la persona, si ya el no contestar, el desobedecer, Sí. dejó de ser esa desobediencia, la persona empieza a hacer acciones para evitar el accionar de la policía, pudiera estar cometiendo un delito. La desobediencia habla de sanción de privación de libertad de 6 meses a un año o multa de 100 a 300 cuotas o ambas. Sí. Pero estamos hasta ese momento de no lo voy a hacer, no Una le voy a acción entregar. pasiva de negarse. No le voy a entregar. Por ¿Y- ejemplo. ¿Y qué puede pasar después de eso? Bueno, en caso de que esa acción pasiva pueda pasar entonces a que la persona realice una oposición al accionar y esa oposición dejó de ser pasiva y ya empiece a pasar a una reacción de oposición al accionar, pudiera estar cometiendo un delito de resistencia. ¿Qué sería la resistencia, coronel? ¿Cómo Bueno, entenderla? la resistencia es imposibilitar la autoridad que cumple sus funciones. Por ejemplo. Entonces, inicialmente lo primero que hace es persuasión y explicarle al individuo el delito en que está incurriendo, tan como lo está haciendo la fiscal. Si el individuo persiste su actuación y opone una fuerza superior a la autoridad, entonces hay que reducirlo a la obediencia con el empleo del régimen progresivo de uso de la fuerza que tiene destinado a la policía. Régimen progresivo. De uso de la fuerza. Régimen progresivo de uso de la fuerza. Yo tengo unos ejemplos aquí, ya que estamos hablando del régimen progresivo del uso de la fuerza, y estaba buscando algunos de estos youtubers, comparan nuestra policía, coronel, y dicen, la policía cubana no tiene la preparación de la policía del país donde están ellos. Aquí yo traigo algunos ejemplos y usted me dice si esto es régimen progresivo del uso de la fuerza. Vamos a ver esos ejemplos, por favor, adelante. Lo que iba a ser un control de tráfico rutinario terminó con la vida de este joven de 25 años. La policía para a Chase Allen en Utah, Estados Unidos, y le solicita su identificación. El hombre desde dentro de su vehículo se niega a darle la documentación a la gente, que sigue insistiendo. Tras varios minutos de conversación, Allen le da su pasaporte para que pueda identificarle. Y cuando le pide que se baje y salga del coche, vuelve a decir que no, a lo que los agentes responden con un forcejeo de la puerta y le intentan sacar a la fuerza. Es entonces cuando recibe varios tiros que terminan con su vida en el acto. La familia de Allen denuncia que el asesinato ha sido brutal. ¿Cuán progresivo es el régimen coronel? Bueno, yo no sé, los enemigos dicen que nuestra policía no está preparada, pero yo creo que precisamente la preparación que tienen nuestros agentes de la autoridad es lo que impide que nosotros realicemos conducta como esa. Nuestras fuerzas están preparadas para hacer, como hemos dicho, un uso progresivo de la fuerza, buscando una proporcionalidad entre la razón de la agresión y la forma en que la autoridad va a defenderse de esa agresión. Proporcionalidad entre la razón de la agresión y la respuesta. Y la respuesta. Si usted está hablando y la persona lo agrede a usted con la mano, usted no necesariamente tiene que responder con un tiro, como aparece ahí en pantalla. Sencillamente, para eso la policía tiene preparación en defensa personal, en técnicas de conducción, que le permite poder reducir a la persona sin necesidad de utilizar medios letales para el control. La fuerza no es nunca la primera variante. Jamás. El principio humanista en que está educado nuestra fuerza, que los adquieren en la academia, que los tienen en sus modelos de actuación establecidos, prevén y establecen y disponen que hay que tener racionalidad a la hora de actuar con el individuo. Aquí, que no significa que no actuemos con la energía en los casos que se requiere. Aquí yo tengo un libro que es muy interesante, tiene una selección de citas de las principales intervenciones del comandante en jefe y del general de ejército, y casi completo de eso es de lo que está hablando. O sea, de cómo nuestra policía tiene que ser una policía diferente. Pero entonces viene el extremo de pensar que la policía no puede actuar y que entonces, fiscal, vienen estas conductas que usted estaba anunciando. Así mismo. O sea, estamos en desobediencia inicialmente, después puede haber una resistencia. ¿Qué pudiera seguir después si se sigue calentando el ambiente en esa situación? Bueno, podría ocurrir incluso un delito de desacato. ¿Qué significa? Desacato. Desacato. ¿Qué significa? Ofender, injuriar,
calumniar, ir contra el decoro y la moral de esa persona que está cumpliendo una función pública, que como estamos poniendo de ejemplo es el caso de la policía. Eso pudiera estar cometiéndose un delito de desacato. O sea, comienzo sin obedecer lo que me está diciendo la gente, después impido que él haga lo que le corresponde y después comienzo a proferir. ¿Es así? Ajá. Y ya estaríamos en desacato entonces. En un delito de desacato. Y aquí entonces ya 6 meses a un año, multa de 100 a 300 cuotas bamba. Y si después de hablar siguen ocurriendo más cosas. Bueno, ya en caso de que ya la persona en ese mismo, como tú decías, el calentamiento, entre entonces a la violencia o entre a la intimidación, ya estaríamos en otro delito que incluso en el Código Penal tiene una sanción superior. ¿Cuál? El delito de atentado. Ya sería atentado. Ya sería un delito de atentado contra el cumplimiento de o sea, contra la persona que está cumpliendo. Y estos delitos, lo más importante es decir, que no es contra la persona, es contra ese funcionario, esa autoridad, ese agente o ese auxiliar está cumpliendo una función pública. Y por eso el delito es mayor, porque aquí se está cometiendo un delito más grave. ¿Cómo magistrado actúa el Tribunal Supremo? Si tomamos como referencia el año anterior, con este tipo de conducta, desobediencia, desacato, atentado, resistencia. A ver, como se ha estado explicando, se trata de conductas delictivas graves, conductas delictivas que son muy lesivas y llevan una política de severidad por parte de los tribunales al evaluar los casos. Claro, esa política de severidad siempre está basada, como bien informaba el oficial, en un principio de proporcionalidad. Nosotros vamos viendo hasta dónde llegó la actuación del comisor, sus características personales y las circunstancias que concurren, y eso permite una gradación de las penas. Pero como regla lleva una política de severidad, porque además antecede a esa actuación del oficial siempre el llamado por una provocación de desorden o por otra situación irregular. Las sanciones, ¿tiene ejemplos de las sanciones del año pasado? Sí, es correcto. Tenemos ejemplos que lo pudiéramos mostrar. Estamos hablando de sanciones que en su mayor parte son privativas de libertad y, bueno, en los otros casos en los que la conducta fue diferente, tuvo una menor intensidad y además tienen unas características personales positivas, no tienen antecedentes y demás, tienen entonces sanciones alternativas. Bien, lo único que ustedes toman en cuenta cuando se da esta situación en el tribunal es lo que dice el policía. ¿Esa es la única prueba? No, no es correcto. Es decir, los tribunales al juzgar estos casos, este tipo de delitos, utilizan los mismos medios probatorios que están establecidos en la ley de proceso penal. Pero si es la palabra de la persona y la palabra del policía, ¿cómo? No, nosotros primero, a ver, hay una investigación en la que se trata de ir acumulando un grupo de pruebas, entre las que están testigos que vieron el incidente, hay pruebas documentales, a veces hay filmaciones por las cámaras de videovigilancia, tenemos también pruebas periciales porque en ese mismo forcejeo, como informaba la fiscal, o en esa agresión, rompen pertenencias personales de los oficiales y eso también son ocupadas, tasadas, son peritadas. Y entonces hay un grupo de elementos que además todas esas pruebas después van a someterse al contradictorio, es decir, van a someterse al debate entre lo que esté imputando la fiscalía y lo que trae como pruebas también el defensor, y sobre esa base, entonces, cumpliendo el debido proceso, se toma la decisión. Son fuertes las penas, sin duda. 82% en atentado, de encierro, desacato 51, 50 de desobediencia, 83, casi 84 en la resistencia. Existen, ya no en el tribunal, coronel, existen maneras de la persona oponerse a la actuación de la policía. No estamos en el juicio, estamos hablando de la actuación más cotidiana de la policía. Correcto. No estoy de acuerdo. ¿Cómo puedo quejarme ante esa actuación del policía? Bueno, los derechos constitucionales que tienen los ciudadanos. Todo ciudadano tiene derecho a formular quejas y peticiones ante todas las autoridades competentes para esto, bien atención a ciudadanía, bien ante la fiscalía, y tiene la posibilidad. Cuando estas acciones ya están implicadas en el proceso, bueno, tienen todos los derechos y garantías que le concede el debido proceso en el caso del derecho penal cubano. Y la Constitución, aquí estamos en el artículo 13 fiscal, es muy clara con los fines esenciales que tiene, digamos, el Estado, preservar la seguridad nacional. Esto tiene un sustento constitucional, todo lo que ustedes han explicado aquí. Exactamente, que no es uno de los únicos fines que tiene en el artículo 13 establecido, está mantener la seguridad, o sea, asegurar esa seguridad nacional y garantizar, y ahí está, la igualdad efectiva entre el disfrute y ejercicio de los derechos, pero a la vez en el cumplimiento de los deberes consagrados en la Constitución y las leyes. Porque el ciudadano, y por eso dice igualdad efectiva, porque el ciudadano tiene derechos, pero los derechos tienen límites. Y los límites de los ciudadanos terminan cuando empieza el orden público, cuando termina el derecho de los demás, cuando empieza la seguridad ciudadana, cuando empieza el cumplimiento de la ley y la Constitución. Y el artículo 90 establece, además, los deberes de los ciudadanos. Adelante. Y dentro de esos deberes de los ciudadanos, que están recogidos entre
varios que están establecidos en la Constitución, está guardar el debido respeto a las autoridades y sus agentes. Y por lo tanto, por eso es que dice que de los fines del Estado está lograr ese equilibrio entre lograr el efectivo respeto a los derechos, pero también el cumplimiento de los deberes. Bueno, el tiempo se acaba. Yo me quedo con deseos de invitarlos de nuevo y hablar de las situaciones más comunes que pueden darse entre y autoridades. Y que ustedes puedan explicar cuál sería la actuación ideal de la autoridad y cuál sería de la persona. Te detienen el auto, quiero ver, estoy en la calle, quiero ver qué llevas en el bolso, se puede o no se puede, cuál es la manera en la que hay que hacerlo. Es verdad que en ocasiones no son las mejores formas en las que esto puede ocurrir. Y es verdad también que a veces la persona no reacciona de la mejor forma ante ese error o esa desviación del modo apropiado de la autoridad. Pero error sobre error, nuestra sangre es muy caliente y no es muy común por la naturaleza del cubano que seamos pasivos, calmados ante algo que está mal hecho. Yo creo que la clave está en que cada cual haga las cosas como deben ser. Que el policía actúe todo el tiempo apegado a la más estricta legalidad y cumpliendo lo que tiene establecido ante cada situación. Que si el inspector viene, bueno, pues el inspector no sea la fuente del acto corrupto. Que tenga educación, que tenga decencia en lo que dice, prudencia, medida, que tenga la razón, que tenga también la firmeza apropiada en sus planteamientos y en el trato con las personas. Si esto ocurre, indudablemente estas sanciones, estos casos tienen que disminuir, sin duda, y las probabilidades de enfrentamiento, de desobediencia, de desacato, tienen que minimizarse aún más. Pero aquellos que a pesar de esto opten por la indisciplina, por la desobediencia, por ese gesto o esa palabra desafiante, ya sea porque los dos casos que dijimos, porque perdieron el control o porque lo hacen premeditadamente con objetivos definidos, esos deben llevar sin duda una respuesta penal que sea severa y tienen que comprender que ese no es el camino. Seguiremos con este tema, será muy pronto, con este llamado a una mejor sociedad por todos y para todos. Muchas gracias por la atención.